Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor una vez más nos permite que podamos escuchar la palabra de Dios juntos de este día sábado. Así que les invito a que abramos nuestro corazón, dejemos que la palabra de Dios penetre nuestra vida y hagamos cambio en nuestro ser. Escuchemos pues. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había condenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, la injusticia que se comete en el relato del Evangelio de hoy es realmente una injusticia en donde muere el justo, el profeta, el que testifica la verdad, el que proclama la justicia. Y eso no gustará a los reyes, como el caso de hoy. La injusticia le prepara un banquete, pero un banquete de muerte a Juan. Herodes, gobernador de Galilea, estaba subordinado, por supuesto, a los romanos, es decir, a la clase privilegiada de su propio pueblo. Era un rey que solo podía ejercer su poder sobre los más débiles, pero nada ante los poderosos. Cuando oyó hablar de Jesús, se sorprendió porque pensó que Jesús era Juan, al cual él había que le había matado. Sintió miedo porque no creía en Dios. Mezclaba, podemos decir así, supersticiones paganas con la resurrección. Y por eso pensó que el Bautista había resucitado. Familia querida, en el mundo de los tiranos siempre es lo mismo. Quieren tener poder y dañar a quien dice la verdad. Juan Bautista ya había preparado el camino para Jesús, definitivamente, que es ante todo liberación del pecado y de la muerte. Por eso Juan anunciaba y denunciaba las injusticias y especialmente el adulterio de Herodes, porque se había casado con Herodías, la mujer de su hermano, y eso no estaba permitido, y eso le causaba como piedra de tropiezo, dolor a Herodes, que Juan se lo dijera incluso en la cara.
Herodes era esclavo del pecado. Definitivamente eso lo notamos, era esclavo del pecado. Pero eso no le perjudicaba. En medio de todo, se sentía feliz. Pero incluso lo que Juan le decía, que no le estaba permitido vivir con la esposa de su hermano, le causaba mucha molestia, le causaba mucho dolor. Y aquí vemos a Juan, su mensaje profético, que le molestaba a Herodes, le molestaba la denuncia del profeta, y por eso lo matan. Por eso aquel rey le quita la vida, porque le molestaba lo que Juan decía. No estaba permitido vivir en el adulterio. Y por la hija de la mujer por la que arriesgaba su alma, mató a Juan. Arriesga su alma, pero le quita la vida a un gran hombre. Es que definitivamente, familia querida, tú y yo, todos lo sabemos, no se puede convivir con Dios y con el mal. No se puede tener relación con Dios y viviendo en el mal. Jamás. Por eso, en este banquete vemos un banquete en donde se le va a quitar la vida a un justo, a un hombre que dice la verdad, a un profeta que proclama la injusticia y testifica cuál es la verdad que se debe seguir. Por eso Herodes se sentía malísimo ante las palabras de Juan, porque en el banquete del poder, la muerte encuentra su festín. Allí encuentra su festín. Herodes hacía fiestas con el dinero del pueblo a través de lo que a la misma gente, con lo que la misma gente recaudaba. Yo creo, familia querida, que hoy nos deja una lección del Evangelio de hoy. Que no importa quizá lo que muchas veces tengamos que pasar por decir la verdad, tenemos que decirla, porque la justicia es justicia, duela a quien le duela, y debemos de proclamarlo de las azoteas, tenemos que anunciarlo siempre. Es mejor ser honesto que vivir en una doble vida. Es mejor ser sincero que vivir en la mentira. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Es lamentable que la vida de un justo tenga que pasar por decir la verdad. Le pedimos a Dios Todopoderoso para que nos ayude a nosotros a ser sinceros y justos. Familia querida, no anhelemos mandar sobre otros jamás, porque apenas podemos gobernar nuestra propia vida. Sin Dios es imposible servir a los demás con justicia. Acordémonos, el poder corrompe nuestra alma. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.